Compañeros, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi agradecimiento, como todos los viernes, especialmente los viernes, porque también los lunes les agradezco estar en la clase. Muchas gracias por estar día viernes, último día de la semana, último día laboral del mes. Entramos ya, primeramente Dios, la otra semana al mes de agosto, nuestra primera clase el día lunes. Y solamente quiero comentarles, compañeros, que tengo muy inestable el internet, así que no voy a poder conectar mi computadora. Me ofrecieron los de Tigo, que es contigo que tengo me ofrecieron venir el día de hoy, pero sin embargo pues dicen que hasta el día de mañana me vienen a revisar este tema de la inestabilidad que tengo con el internet. La transmisión que estoy haciendo por Facebook la estoy haciendo con mis datos celulares, teléfono, así que por favor les voy a suplicar, les voy a pedir que cualquier duda pues la hagan, ¿verdad? La dejen hecha ustedes aquí mismo en el grupo, y el día de mañana pues yo iré viendo las respuestas, las preguntas que estuvieran pues más o menos parecidas, las preguntas que sean importantes, que yo el día lunes les esté dando la respuesta. Así que voy a comenzar la clase del día de hoy. Para comenzar quiero rápidamente solo hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Recordarán ustedes que hablamos del tema de la escritura pública, hablamos de que tiene que llevar un número, pusimos un número. Hablamos de los requisitos esenciales del instrumento público, todos los datos individualizantes, terminamos lo que era la parte de la comparecencia, cumplimos con requisitos esenciales que establece el Código Notariado, y entonces hablamos también de que la compraventa es al contado. Doña María del Carmen Estrada Pinzón, que comparece en representación de Casas y Habitaciones Sociedad Anónima, es una sociedad anónima que se dedica a la venta de bienes inmuebles. Hablamos que José David Fuentes López y Carmen Serrano Luna de Fuentes son los dos compradores, así que tenemos 3 comparecientes. Hay 2 testigos que auxilian al notario, que son los testigos que identificaron a doña Carmen Serrano Luna de Fuentes en la forma que lo establecimos. Y recuerdo también que dijimos ahí un requisito esencial, que se los vuelvo a repetir, se los voy a repetir. Ese requisito esencial que no debe de fallar, que no deben de faltar ustedes en su examen, y es el hacer constar que tienen a la vista la documentación con la cual se acredita la representación que se ejerce, la cual conforme a la ley y a juicio del notario es suficiente para el otorgamiento del contrato. Luego manifestaron hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y comenzamos con la cláusula primera. En la cláusula primera, realmente en este tipo de escrituras de compraventa, la cláusula primera, ya vamos a ver las partes de la escritura, primeramente Dios, el lunes comienzo con eso, luego de que ustedes puedan ya en este fin de semana puedan trabajar haciendo su escritura completa a máquina, o si la quieren hacer pues a mano, pero dejarle a doble renglón para que puedan hacer sus anotaciones y observaciones. Y entonces ya en esta parte regularmente la cláusula primera se le denomina antecedentes, y en esta cláusula primera es donde estamos haciendo la declaración de propiedad. La señora Carmen Serrano Luna de Fuentes manifestó ser que su representada Casas de Habitaciones Sociedad Anónima es la propietaria de una finca inscrita en el registro de la propiedad, y la determinamos. Y ahí mismo hicimos cumplimiento del artículo 30 del Código Notariado, donde dice que en todo acto donde el otorgante se obligue debe declarar que sobre los bienes no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos de la parte compradora. Le hicimos saber la advertencia también de los efectos legales si realmente su declaración fuera falsa, ¿verdad? Entonces terminamos la cláusula primera de esta escritura pública, y vamos a continuar con la cláusula segunda, con la advertencia, porque creo que es importante también. Hoy voy a hablar en términos muy generales, bastante generales, por favor, quiero que me comprendan esto. Voy a hablar en términos muy generales con relación al pago de los impuestos. ¿Por qué les digo en términos muy generales? Luego del punto número 1 y el punto número 2 del programa,
viene el punto 3 que se denomina formas de reproducir los instrumentos públicos. Y al momento de ese tema voy a hablar detenidamente cada uno de los impuestos, la forma en que se debe pagar el impuesto, la forma en que extendemos los testimonios. Pero como esta escritura que les estoy dictando a ustedes es una escritura de ejemplo, una escritura que tiene una incidencia notarial, que por supuesto las escrituras van a modificarse, van a cambiarse, ¿verdad? Esta es una compraventa al contado, pueden haber compraventas con pacto de reserva de dominio, pueden haber compraventas con garantía hipotecaria, compraventa con garantía fiduciaria y lógicamente en este tema que les estoy hablando es una compraventa al contado, cuyo valor, porque ya en la cláusula segunda ya vamos a hacer la declaración de la venta, ¿verdad? Cuyo valor le vamos a poner 100,000 quetzales. El valor de la compraventa de este bien inmueble es de 100,000 quetzales. Pero hay algo muy importante y lo quiero explicar, por eso les digo y vuelvo a repetirlo. En términos muy generales, quisiera rogarles que ya para el día lunes ustedes traigan su ley del impuesto del IVA y su ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado, papel sellado especial para protocolos. Hoy de manera, vuelvo a repetir, muy somera, muy rápida, brevemente, muy general, les voy a explicar a ustedes aspectos relacionados con el impuesto. Yo tomé este ejemplo de escritura pública, a diferencia del año pasado. Cada año voy tomando diferentes ejemplos con respecto a las compraventas, y este año tomé uno muy particular y muy especial, y es una compraventa al contado cuyo valor es de 100,000 quetzales, pero es la primera venta. ¿Por qué les digo que es la primera venta? Porque Casas y Habitaciones, Sociedad Anónima, se dedica a la construcción, a la urbanización, a la lotificación y venta de bienes inmuebles, ¿sí? Y el artículo 56 de la ley del IVA y el 6 del reglamento de la ley del IVA establece claramente que cuando una entidad en primera venta, y les voy a explicar cuál es la primera venta. La primera venta es la primera inscripción de dominio de una finca. Cuando se desmembra la finca, cuando se crea una finca, se le va a llamar o se le va a denominar la primera inscripción de dominio. Esa inscripción de dominio, la primera hacia la segunda compraventa, de la primera a la segunda inscripción, se le denomina primera venta. Entonces la ley dice que cuando es primera venta, entonces debe ir. Importante, ¿verdad? Cuando es primera venta y el vendedor es una entidad o sociedad que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles, que ese es el giro y el objeto de la sociedad, entonces ahí definitivamente se tiene que pagar el impuesto por medio de facturas. Ese privilegio fiscal que el derecho tributario, que el derecho fiscal le dio a las sociedades anónimas es precisamente para que ellos puedan facturar y puedan, para los que son peritos contadores o algún auditor, un contador público, que lo sepan, para que en su pago del impuesto del IVA ellos puedan hacer lo que se le llama compras y ventas, ¿verdad? Y puedan reducir el pago del IVA. Por ese motivo es que se les dio ese privilegio a las sociedades. Entonces, por favor, si lo traen ya para el día lunes, pero lo pueden leer de una vez, el artículo 56 de la ley del impuesto del IVA y el 6 del reglamento de la ley del impuesto, por favor, es importante. Esa es la forma. Cuando ya extendamos el testimonio de esta escritura, el día que nos corresponda el tema de la forma de reproducir los instrumentos públicos, el primer testimonio que les voy a dictar va a ser de esta compraventa, porque ustedes la van a tener a la vista, porque ustedes ya van a tener sus comentarios, sus apuntes, sus anotaciones en esa escritura, y entonces les va a ser mucho más fácil el que comprendan lo que les voy a explicar con relación a este tema. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Porque les estoy dando toda esta referencia, toda esta introducción antes de dictar la cláusula segunda, y me van a preguntar el por qué. El por qué es sencillo.
En la cláusula, como lo dice claramente la ley del impuesto, que debe pagarse en factura, recuérdense compañeros, que de acuerdo también a la ley del IVA dice que el valor del IVA debe de ir incluido en el precio total del inmueble. De tal manera que el impuesto a satisfacer es de 12,000 quetzales. Pero como la ley dice que debe ir incluido en el precio, en el momento que yo les dicte la segunda cláusula, en el momento que les esté diciendo la venta del inmueble, como es la sociedad anónima la que le vende, el precio será de 112,000 quetzales, incluido el impuesto al valor agregado IVA. O la redacción puede quedar a discreción de ustedes, la redacción puede quedar a la creatividad de ustedes, siempre en cumplimiento a lo que dice la ley. Pueden decir el valor de la compraventa es de 100,000 quetzales más el impuesto al valor agregado que es o que corresponde o respectivo a 12,000 quetzales. O simplemente pueden decir que el precio es por la cantidad de o el precio de 112,000 quetzales, que incluye el impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Vende. Por eso es importante, compañeros, que lo que corresponda a este valor del inmueble. Y luego cuando ya lleguemos, vuelvo a hablar que en términos generales lo estoy diciendo, ¿verdad? Luego tenemos la aplicación del artículo 19 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que es diferente. De la primera inscripción de dominio a la segunda, siempre vamos a tributar el impuesto al valor agregado, que es el IVA. ¿Sí? Pero de la segunda inscripción en adelante, siempre vamos a tributar el 3% de timbres. Eso significa que va a variar el impuesto a satisfacer de la inscripción de dominio número 2 a la inscripción de dominio en adelante. Ahí vamos a tributar un 3%. Y aquí, de la primera inscripción a la segunda inscripción, vuelvo a repetir, vamos a tributar 100,000 quetzales, ¿sí? Del valor de 12,000 quetzales del impuesto, incluido el precio que le estamos dando, que son 112,000 quetzales del impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Por eso es importante. Y en el artículo 19 van a determinar ustedes. Aquí, ¿cómo vamos a determinar nosotros el valor? El valor, ya lo voy a explicar cuando extendamos el testimonio, pero el valor, lógicamente, cuando hacemos una compraventa cuyo impuesto debe ser pagado con el 3%, estoy hablando en general porque cuando hablemos de testimonio lo explico detenidamente y primeramente Dios ya voy a tener el apoyo de la computadora que ustedes hagan sus preguntas directas aquí en la clase. Entonces, cuando sea el 3%, ahí el artículo 19, por favor léanlo, cómo se va a determinar el valor. Hay una declaración jurada del vendedor de cuánto está inscrito en el inmueble para que sea la base impositiva del impuesto, o también puede hacer a través de un avalúo que haya practicado un valedor autorizado, o bien con una certificación del catastro municipal o del catastro fiscal del DICANE para determinar cuál es el valor que tiene el inmueble. Pero esos detalles, como digo, lo vuelvo a repetir, como lo dije, lo voy a decir detenidamente y lo voy a explicar así más detenidamente y con todas nuestras leyes en la clase para que ustedes lo comprendan mejor. Hoy solamente les estoy hablando en términos generales, únicamente estoy haciendo una breve introducción del por qué, porque se van a preguntar ustedes por qué estamos pagando el impuesto del IVA. Es la primera inscripción de dominio. Casas y Habitaciones desmembró de una finca un pequeño terreno. A ese terreno lo va a vender y entonces es una primera inscripción de dominio. Para la segunda inscripción de dominio, repito, paga el 12% del IVA. ¿Sí? Perdón, solo voy a ir a traer mi ley del...
Bien, entonces, compañeros, por favor, artículo 19 de la Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos. Van a encontrar ahí las tres formas de determinar los valores. Y en el tema pues ya se va a consignar el valor. Yo ahorita ya les voy a dictar en este momento la cláusula segunda. ¿Se recuerdan? Hablamos de cláusulas escriturarias, entonces ahora vamos a hablar de la cláusula segunda. Entonces les dicto y les voy haciendo los comentarios pertinentes. Entonces seguimos. Continúa manifestando María del Carmen Estrada Pinzón. Continúa manifestando María del Carmen Estrada Pinzón, coma, en la calidad con que comparece, coma, en la calidad con que comparece, coma, que por la cantidad de 112,000 quetzales, que por la cantidad de 112,000 quetzales, recuérdense, por favor, eso siempre lo van a tener que hacer con letras. Lo quieren poner esta cantidad entre paréntesis, lo podemos hacer. Que por la cantidad de 112,000 quetzales, entre paréntesis 112,000, que tiene recibidos en este acto, coma, a su entera satisfacción, por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado IVA, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado IVA, vende la finca identificada en la cláusula anterior, vende la finca identificada en la cláusula anterior a José David Fuentes López, y Carmen Serrano Luna de Fuentes, con todo lo que por derecho y hecho, le corresponde al bien inmueble, incluyendo en la venta la media paja de agua de que goza el bien. Bien.
voy a hacer un paréntesis ahí para hacer algunas explicaciones de la cláusula segunda. En la cláusula segunda ya procedimos a decir que por el precio de 112,000 quetzales, que podíamos de una vez decir que incluye el impuesto al valor agregado, o pusimos que por el precio de 112,000 quetzales que tiene recibidos por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional a su entera satisfacción, vende el inmueble a estos dos señores. Dos aspectos aquí importantes. Recuérdense que con el tema de las reformas de leyes tributarias que van en contra de, pues las leyes, ¿verdad?, que van en contra del terrorismo y todos aquellos temas de lavado de dinero, entonces se determinó que cantidades mayores de 30,000 quetzales no puede hacerse constar que el pago es en efectivo. Es obligación del notario que se haga constar cuál es el medio de pago. Afortunadamente no solamente dice el medio de pago, no dice identificación del cheque, identificación del banco, simplemente con cheque del Sistema Bancario Nacional, y con eso pues lógicamente se evitará el documentar o hacer los pagos en efectivo. Por eso la ley, lógicamente, lo que está determinándose es que debe decirse el medio de pago. Por supuesto, ustedes saben ahora la tecnología que tenemos al alcance, esas herramientas tecnológicas que tenemos con el apoyo de la banca digital, pues también se puede hacer por medio de transferencia, ¿verdad? Cantidad que ha sido recibida por medio de la transferencia, número tal y tal y tal, o cualquier otro medio de pago que no sea o que no se determine esta cantidad de 112,000 quetzales en efectivo. Luego decimos ahí que es importante que tiene que estar incluido todo lo que por derecho y hecho le corresponde al bien inmueble. Y les quiero comentar, compañeros, que el otro tema importante aquí van a encontrar ustedes a veces, o se preguntarán por qué en algunas escrituras van a encontrar ustedes donde dice y se obliga en todo caso al saneamiento de ley, ya sea el saneamiento de ley por vicios ocultos o por evicción. Pero hay algo muy importante, yo nunca lo refiero en la escritura pública, no lo hago en la escritura pública, porque el saneamiento se determine o no se determine en la escritura pública, hay obligación del saneamiento. O sea, aunque no digamos que me obligo al saneamiento de ley por vicios ocultos o por evicción, si no lo dijera, estoy obligado a hacerlo. Solamente a excepción que se renuncie al derecho de saneamiento de ley. Ahí sí lo tendríamos que documentar, porque si renuncia el comprador al saneamiento de ley, pues por supuesto, ¿verdad? Ahí sí habría que ponerlo, porque la ley dice, únicamente la renuncia del saneamiento de ley no obliga al cumplimiento del mismo por parte del vendedor. Entonces, aquí no es necesario que lo pongamos, porque obligatoriamente, si hubiera necesidad del saneamiento, aunque no se haya hecho constar en la cláusula escrituraria correspondiente, tenemos que cumplir con el saneamiento. Estoy tratando, compañeros, con otro teléfono pequeño, estoy viendo algunos comentarios aquí, así que si pudieran hacerlo, creo que Álvaro Heredia fue el último que escribió. Buenas tardes, Rick. Entonces, pues si hubiera alguna pregunta mientras me sirva este teléfono, pues voy a tratar de la manera de ir respondiendo. Entonces terminamos la cláusula primera, la cláusula segunda. Si se dan cuenta, los antecedentes, decimos que es primero la declaración de voluntad, segunda ya no es la declaración de voluntad, sino que ya es la compraventa. Regularmente, vuelvo a repetirles y les insisto, en las cláusulas de compraventa, en la cláusula tercera, yo me refiero al tema del saneamiento, al tema de que no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones. Pero como ya lo hicimos en la cláusula primera, pues si ustedes se dan cuenta, esta es una compraventa sencilla. Las compraventas no tendrán más de hoja y media, o sea, 3 páginas. O si lo sumamos en líneas, no tendrá más de 75 líneas, porque son 25 en verso, 25 en reverso y otros 25 líneas, son 75 líneas a lo sumo, con una compraventa al contado.
porque si fuera ya una compraventa a plazos por abonos con un plazo determinado, con garantía hipotecaria, pues por supuesto que la misma va a cambiar mucho, porque tenemos que pactar interés, forma de pago, lugar de pago, cesión de derechos y de la hipoteca, todo eso, las condiciones tendrían que cambiar. Pero una compraventa al contado, si ustedes se dan cuenta, es bastante práctica y bastante sencilla. Continuamos entonces con la cláusula tercera. La cláusula tercera ya es prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en la cláusula primera fue María del Carmen la que expresó, la que manifestó. En la cláusula segunda fue María del Carmen, siempre en la calidad con que actúa, fue la que declara también. Y ya en la cláusula tercera viene la aceptación de los compradores. Los compradores van a aceptar la compraventa. Entonces, por favor, ponemos ya en este caso, tendríamos que poner nuestra cláusula tercera. Tercero, por su parte, los señores José David Fuentes López y Carmen Serrano Luna de Fuentes y Carmen Serrano Luna de Fuentes en los términos expresados en el presente contrato, aceptan la compraventa del bien inmueble que se les hace. Aceptan la compraventa del bien inmueble que se les hace. Y todos los otorgantes el contenido íntegro del presente contrato. Yo les comento, compañeros, hay algunos notarios que primero en la cláusula tercera hacen la aceptación de la compraventa y en la cláusula cuarta la expresión de todos los otorgantes manifiestan en los términos relacionados, aceptan el contenido del presente contrato. Yo, para irles resumiendo, que el ejemplo que les estoy poniendo, pues no escriban mucho, pues lo estoy haciendo en la cláusula tercera, pero vuelvo a repetir, las cláusulas escriturarias no les van a dar, la cantidad de cláusulas no les va a dar mayor claridad. La cantidad de cláusulas tampoco les va a dar fidelidad de lo que les están poniendo, ¿sí? Y como dice, la relación fiel, clara y concisa, ¿sí? Entonces, la cantidad de cláusulas no les va a hacer a ustedes un instrumento público conciso. Simplemente son ustedes los que con su redacción deben de ir cumpliendo con los requisitos mínimos para que la compraventa pueda ser inscrita y, lógicamente, la compraventa produzca sus efectos legales correspondientes. Y luego, como se establece y se dice aquí, como se establece, y lo vamos a decir, les voy a decir, ya empezaríamos, eso lo voy a explicar ya el lunes cuando ustedes tengan su escritura, pero ahorita prácticamente terminamos el cuerpo de la escritura, terminamos de documentar el contrato, porque en las cláusulas, todas las cláusulas de un contrato, todas las cláusulas de un instrumento público, ¿sí? Las cláusulas contienen el negocio jurídico, la declaración de voluntad, la manifestación del consentimiento. Esas cláusulas son las que contienen en sí la esencia. Si ustedes se dan cuenta, esas cláusulas pueden ser 3, 2, 1, 5, 6 cláusulas. Esas 6 cláusulas
tienen de manera íntegra el contenido de la expresión de la voluntad de las partes con respecto al contrato, las disposiciones escriturarias, las disposiciones contractuales, negociales. Eso es lo que contiene las cláusulas. Las cláusulas cumplen con el numeral 7 del artículo 29 cuando dice la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Porque si ustedes se dan cuenta, esa parte de las cláusulas es donde estamos poniendo las advertencias, la declaración de propiedad, la declaración de la venta, la aceptación de la venta, el precio como pago del bien. Recuerden, si lo dijimos en la clase anterior, la compraventa es la entrega de la cosa y la entrega del bien, del dinero. Eso se tiene ya por cumplido y eso lógicamente nace a la vida jurídica como un contrato de compraventa de bien inmueble al contado. Y luego, si ustedes, vuelvo a repetir, se dan cuenta, el numeral 7 es el numeral 7 cumple con todas las cláusulas escriturarias del contrato. Y luego ya tenemos el numeral 8 del artículo 29 como un requisito no esencial, ¿verdad? Un requisito no esencial. Ya tiene y dice, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Y esto es importante, ¿verdad, compañeros? Porque tenemos que acreditar la propiedad del bien inmueble. Si algo es muy importante por parte del notario, y se recuerdan ustedes qué actividades son las que el notario desempeña cuando está haciendo una escritura. Cuando hace una escritura pública, el notario cumple con esa actividad, pues ya les dije, una actividad hasta revisora, ¿verdad? Una actividad que va a cumplir o desempeñar el notario también previsora porque previene, pero también hace una actividad legitimadora, porque lo que tiene que legitimar primero a doña María del Carmen Estrada Pinzón, si ella realmente acredita su representación legal con el documento acreditativo de tal calidad, de la personería con la que está actuando. Pero luego también tiene que calificar el notario que la representada de doña María del Carmen Estrada Pinzón sea la propietaria y sea quien le corresponde ejercer la titularidad del derecho de propiedad que lógicamente se está enajenando por medio de este contrato que estamos documentando en la escritura pública que hoy estamos por concluir. Entonces, como ya terminamos las cláusulas escriturarias, empezamos nosotros con el tema de el cierre, como se le llama. Y entonces, por favor, ahí se los voy a dictar y voy a ir haciendo algunos comentarios. Comenzamos con el notario doy fe. Hago un paréntesis aquí, explico. Hay algunas personas que ponen, lo van a encontrar ustedes, yo el notario doy fe. Yo solo simplemente digo el notario doy fe, soy yo el notario, ¿verdad? Yo el notario, creo que estaría además el yo. Si pongo el notario doy fe, el protocolo es mío, yo soy el que dice ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, soy yo, ¿verdad? El que estoy diciendo al final del instrumento público, el notario doy fe. Y algunos otros colegas, algunos otros notarios también documentan y lo dicen con mucha claridad, el infrascrito notario doy fe. Pues el infrascrito notario es el que va a firmar, el que va a poner un segundo ante mí al término de la escritura pública, y entonces lógicamente, compañeros, pues yo creo que también estaría además el infrascrito notario. Pero como ustedes quieran ponerlo, si quieren ponen yo el notario doy fe, o yo el infrascrito notario doy fe, o simplemente como yo les estoy refiriendo, vuelvo a repetir, mi forma, mi modo de redacción es totalmente independiente, autónoma, con toda la libertad del caso. Ustedes van a tener su propia redacción. Lo que quiero cuando ustedes redacten su instrumento público, cuando redacten la escritura pública que yo les pida redactar, lo que quiero es que ustedes cumplan con los requisitos, tanto esenciales como no esenciales, y con eso es suficiente. Entonces ponemos el notario doy fe, 2 puntos. Aquí les sugiero, yo para darle un poquito de más orden y de mayor claridad al cierre de esta escritura,
yo lo hago por literales. De tal manera que pongo A, B, C, D o como lo quieran referir. O simplemente con punto y coma pueden ir haciendo ustedes la separación, ¿verdad? De lo que yo les voy a dictar. Se los voy a dictar por literales, perdón, por literales. Entonces, yo, el notario, doy fe, 2 puntos, literal A, que todo lo escrito me fue expuesto, que todo lo escrito me fue expuesto, punto y coma, aquí ya tendríamos que poner literal B, literal B, que tengo a la vista, literal B, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado en el presente instrumento, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado en el presente instrumento. Bien, como voy dando advertencias, aquí paren por favor, como voy dando advertencias con respecto al interés de ustedes, ¿verdad?, del conocimiento de su examen, como les doy dando advertencias al respecto y algunos tips correspondientes para que ustedes lo sepan, recuérdense algo muy importante. Doña María del Carmen Estrada Pinzón la identificamos como persona de mi conocimiento. A don José David Fuentes con su documento personal de identificación y a doña Carmen Serrano Luna de Fuentes con o por medio del documento personal de identificación. No, perdón, por medio de 2 testigos conocidos por el notario. De tal manera que solo un documento de identificación tuvimos a la vista. Yo soy muy acucioso en ese tema y en el tema cuando estoy calificando esas preguntas, porque si solo a uno pedí que lo identificaran por documento de identificación y al cierre de la escritura me ponen que tuve a la vista los documentos de identificación en plural, significa, compañeros, que no están ustedes redactando el instrumento que pedí, sino que están simplemente copiando o simplemente trasladando de un documento o de sus copias o de lo que están viendo. Recuérdense que les voy a variar, les puedo cambiar. El tema aquí, este tema aquí se los puedo variar. Puede ser que doña María del Carmen no sea representante legal de una sociedad anónima, sino que va a ser representante legal de un mandante. Entonces actúa en su calidad de mandataria y eso puede variar. Y eso también lo vamos a ver, las formas en que va a acreditar su representación legal. Entonces, por favor, eso es importante que ustedes lo vean. Si yo dijera, para los efectos de su examen, que identifiquen a los 3 comparecientes en la forma que ustedes estimen conveniente y de conformidad con la ley, pues si ustedes me identifican a las 3 personas que comparecen con la dación de conocimiento, diciendo personas de mi conocimiento, no tienen en la literal B que decirme que tuvieron a la vista documentos de identificación, porque eso no sería congruente con lo que ustedes están documentando. Bien, seguimos entonces. B, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado en el presente instrumento, coma, así como los documentos descritos y primer testimonio de la escritura pública, primer testimonio de la escritura pública número 70 de fecha 1
de marzo de 2010, 1 de marzo de 2010, autorizada por el notario David Lima Muñoz. David Lima Muñoz. Documento con el cual se acredita la propiedad del bien inmueble que se enajena. Documento con el cual se acredita la propiedad del bien inmueble que se enajena. Punto y coma, literal C, que advierto a los otorgantes, sobre los efectos legales de este contrato, y su obligación relativa al registro del testimonio de la presente escritura, al registro del testimonio de esta escritura y sin punto y coma, y de, literal de, que leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Únicamente, aquí por favor sigamos, lo ratifican. Recuérdense que primero lo ratifican los otorgantes en su presencia, le ratifican al notario que el contenido del mismo, una vez leído por el notario por ellos, lo ratifican, luego lo aceptan, luego de haberlo ratificado, lo aceptan, lo dice el numeral 10 del Código Notariado, dice, y su ratificación y aceptación. Primero ratifican y luego aceptan. Y lo ratifican y aceptan y firman. Todos los otorgantes, a excepción de la señora Carmen Serrano Luna de Fuentes, coma, quien por no poder firmar, hago un paréntesis aquí, la ley establece claramente la circunstancia o la incidencia notarial, documentalmente hablando, de que si una de las personas no puede o no sabe, en este caso la señora, pensemos, doña Carmen Serrano Luna de Fuentes, tiene quebrado y por supuesto enyesado su brazo derecho, su mano y brazo derecho, no puede firmar porque esa es la diferencia, ¿verdad? No poder es porque físicamente o porque alguna enfermedad, si tuviera pues su sistema nervioso muy alterado, no puede firmar,
es lo que debe expresar el notario. No puede firmar. Ahora, no sabe firmar, es que definitivamente no sabe leer, no sabe escribir y no va a poder firmar. De todas maneras, en ambas circunstancias debe de cumplirse con con documentar que es un testigo a ruego el que va a firmar por ella. Entonces ya pusimos, a excepción de la señora Carmen Serrano Luna de Fuentes, quien por no poder firmar deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. Deja su impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. ¿Sí? Paréntesis. Aquí dice la ley que si la persona, por cualquier impedimento, pensemos en ella misma que está totalmente enyesada de toda su mano y todo su brazo, tampoco puede poner su impresión digital de su dedo derecho, dice la ley, u otro en su defecto que el notario decidirá. Entonces dirá el notario, mire, entonces vamos a hacer constar que es el dedo pulgar de su mano izquierda con la que usted lo va a dejar. Pero en este caso estamos diciendo, deja la impresión digital de su dedo pulgar de su mano derecha, coma, haciéndolo a su ruego, haciéndolo a su ruego, haciéndolo a su ruego, aquí es solamente un testigo. El testigo civilmente capaz, idóneo. Este testigo puede ser conocido o si no lo identificamos. Aquí solo lo vamos a poner conocido. Civilmente capaz, idóneo. Y de mi conocimiento. Rubén Méndez Paz. Rubén Méndez Paz. En unión del infrascrito notario, yo así cierro mis instrumentos, ustedes lo pueden dejar ahí. En unión del infrascrito notario que de todo lo relacionado doy fe. En unión del infrascrito notario que de todo lo relacionado doy fe. Punto. En unión del infrascrito notario que de todo lo relacionado doy fe. Bien. En la hoja de papel sellado especial para protocolos, creo, por favor, si alguien me lo puede comentar, creo que dije escritura número 70, con la cual acreditamos la propiedad. Ahorita al cierre, creo que les dije que era escritura número 70 del instrumento público con el cual se acredita la propiedad del bien inmueble que se vende. Entonces quiero comentarles aquí, compañeros, esta es la hoja de papel sellado, ustedes ya terminaron. Pensemos que vamos a terminar en esta hoja de papel sellado. Aquí estamos terminando, ¿verdad? Y aquí está de todo lo relacionado doy fe. Aquí está terminada la escritura, que nos llevó una o dos hojas. Y entonces quiero comentarles bien, ya me contestaron que sí es la escritura número 70. Entonces quisiera rogarles lo siguiente. Para los efectos del testado, de los testados que establece el artículo 14 del Código Notariado, por favor quisiera pedirles favor que a esa palabra 70,
a esa palabra 70 que ustedes escribieron, 70, le pongamos así, que le pongamos guiones encima de cada una de las letras. Si lo pusieron entre paréntesis 70, también le ponemos unos guiones a esto. Y entonces, al terminar la escritura pública, es el momento en que el notario va a hacer su testado y su entrelineado en estas escrituras. Entonces, la parte de la escritura donde la dicté fue en el cierre. En la parte del cierre dice: doy fe de que tengo a la vista el documento de identificación relacionado, así como primer testimonio de la escritura pública número 70, está en el cierre. Entonces, por favor, le van a poner ustedes aquí 70, así. Y luego, en esa misma escritura, así, van a entrelinear ustedes 80. Nuestra equivocación fue la palabra 70. Entonces vamos a entrelinear nosotros la palabra 80. Al terminar la escritura después de doy fe, es el momento preciso para que ustedes hagan sus testados. Entonces vamos a poner aquí, después al contenido, vamos a poner testados, 2.80. No, perdón. Testados, lo que estamos testando es la palabra 70. Y le vamos a poner omítase. Y luego ponemos entre líneas .80 léase. Esa es la forma en que ustedes van a testar. Esa es la forma en que ustedes van a testar, ¿verdad? Testados 70, omítase, entre líneas 80, léase. ¿Sí? Eso lo hacen ustedes al final de su Bien. Aquí es una pregunta, como ya estamos terminando la escritura pública, es lo último que me falta, ¿verdad? Ustedes ya hicieron aquí, después del doy fe, ya pusieron testados 70, entre paréntesis 70, aquí van a poner omítase, entre líneas 80 entre paréntesis y números, y la palabra léase. Con eso ustedes ya cumplieron lo que dice el artículo 14, que no se aceptarán enmendaduras, tachones ni borrones, ni enmiendas de palabra. Entonces, esa es la manera correcta en que ustedes van a enmendar una palabra mal puesta, una frase mal puesta, porque puede ser que haya sido en toda la frase completa. Por ejemplo, todo el nombre de José David Fuentes López lo pusieron mal, pues testan José David Fuentes López y entrelinean el nombre correcto. Ese es el momento en que ustedes tienen que hacer ese testado. Y por último, compañeros, ya para terminar nuestra clase del día de hoy, solo quiero comentarles que, por favor, o preguntarles, que ustedes se respondan de esta manera brevemente. Que ustedes, por favor, respondan, que ustedes se respondan, ¿verdad? Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Cuántas firmas, con toda y la del notario, incluida la del notario, debe de haber en la escritura pública antes de que el notario le ponga ante mí? ¿Cuántas firmas? Piensen ustedes mentalmente ahorita cuántas firmas deberían de ir. Entonces, son la firma de doña María del Carmen Estrada Pinzón,
la firma de don José David Fuentes López, la firma de los dos testigos que identificaron a doña Carmen Serrano, ¿sí? Van 4 firmas, la firma de quien firma ruego de doña Carmen Luna de Fuentes, son 5 firmas, la impresión digital y la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Recuérdense que eso lo voy a contar, eso por supuesto en su examen, como es, lo van a hacer en su máquina. Lo que yo quiero es que simplemente me pongan, se encuentran las 5 firmas de los otorgantes y testigos, o algunos me ponen ahí, se encuentran las firmas del señor tal, de los 2 testigos, la impresión digital, las palabras ante mí. Compañeros, la palabra ante mí no la van a olvidar. Si me olvidan la palabra ante mí, recuérdense que 15 puntos va a valer el examen. Si me olvidan la palabra ante mí, mínimo son 7 puntos menos de su examen. No me olviden la palabra ante mí, cuento las firmas. Ustedes tienen que saber si son 2 testigos, si es un testigo de conocimiento, de ruego. Y por último, algo muy importante que ustedes tienen que leer de su parte final. En la parte final dice: un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Como ya el día lunes les voy a hablar de los elementos personales del notario, ahí les explicaré qué significa el grupo que represente a un mismo, grupo, ¿verdad? Que represente un mismo derecho. Aquí, compañeros, tengo una pregunta que la verdad es que siempre me la han hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona no tiene ambas manos? Pues si no tiene ambas manos, compañeros, yo siempre he pensado, y como me están haciendo una pregunta un tanto difícil, ¿verdad? Como les dijera yo, si nos situamos y nos posicionamos en mi vida profesional después de 35 años de haberme graduado, jamás en mi vida he tenido una situación de que alguien por no tener sus 2 manos no pueda firmar. Recuérdense que hay pintores, hay personas que con los pies pueden tomar un lapicero y pueden firmar. Podría también con la boca tomar un lapicero y hacerse, digamos, entender desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Porque nosotros todavía le decimos la firma manuscrita, pero esta no podría ser manuscrita porque no hay manos. Pero el tema es que lo podría hacerlo a través de un lapicero, con la boca o con eso. Pero también en casos extremos me han preguntado, yo solamente un caso que lo conocí y me lo explicaron en un juzgado de lo civil, en jurisdicción voluntaria, un notario compareció ante un juez solicitando que él fuera la persona que designara al testigo que iba a firmar por esta persona que no tenía pies y que no tenía manos y que no tenía manera ni forma de poderse expresar gráficamente en el instrumento público, y lógicamente fue un juez y quedó en diligencias voluntarias donde se pidió que existiera, aquí ya sería un testigo nombrado por un juez para los efectos. Esto, creo, compañeros, fue algo, digamos, de imaginación del notario, que lógicamente quiso dejar certeza y seguridad jurídica en el instrumento público porque la persona no tenía medio ni forma de poderse expresar. Así que esa es la respuesta que le puedo dar a la compañera. Yo de todas maneras voy a estar pendiente de sus preguntas que me hicieron. Y compañeros, les agradezco mucho su tiempo. Primeramente Dios, nos miramos el lunes. Yo les quisiera pedir y suplicar, para el día lunes ya tráiganme su escritura con las 5 firmas que les dije de los que comparecieron, la del notario, la impresión digital, y entonces ya vamos a poder hablar, si nos da tiempo, de una vez de las partes de la escritura pública, cuáles son las clases de la escritura pública. Pero por favor, compañeros, eso va a ser de suma importancia, que este fin de semana le den unos 10 minutos al notariado, porque estoy seguro que en 10 minutos ustedes pueden transcribir a máquina, a mano, con impresora, con máquina eléctrica, mecánica, como ustedes quieran, pero lo importante es que redacten y redacten.
Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco mucho a ustedes el tiempo que han estado aquí en presencia de la clase. Siempre mis bendiciones, siempre por favor mucho cuidado, compañeros, sigámonos cuidando, muchas bendiciones, feliz noche, hasta el próximo lunes.